Llevo en esta profesión desde pañales, desde los 3 años llevo pisando platós. Yo estaba viendo Thelma y Louise, de Katharine Hepburn, de Spencer Tracy. Mi jefa, que la gran mayoría de esta profesión lo sabe, es Maripaz Lara, guión mi madre. Ella mandaba mensajes al jefe de producción para preguntar cómo está Sara y decían está agotada y textual decía que se joda. Me llamó a su despacho y me dijo ¿quieres continuar? Y le dije que sí. Fue la pionera en meter a los directores de cine españoles en publicidad. Las primeras veces que rodasteis con directores de cine proyectos de publicidad, ¿cómo suelen vivir esa jerarquía? Maripaz siempre dice que hay que educar a los directores de cine. Y siempre dijo, ten en cuenta que este guión no es tuyo. Esto es de unos creativos que se han pasado meses trabajando como cabrones para que le compren y aprueben esta idea. Hicimos hace 2 años la campaña de Iberdrola con Alex de la Iglesia. Verlos juntos a mí me ha causado mucha gracia, porque son dos que parecen madre e hijo. Se regañan. Él, pero se quieren mucho. Alex ha competido, Benito ha competido, Sánchez Arévalo ha competido, Iciar ha competido. Sí, han competido todos. ¿Cuál dirías tú que es el que tenía una dimensión más grande en cuanto a, no ya presupuesto, sino a complejidad? El Campo Frío primero, el de cómicos. Hubo ahí una magia absoluta y todos lo decimos. Cosas que se pueden mejorar. A los creativos por decirles, chicos, ahí está pasta, que tú estás asintiendo. Es que hay veces donde te encuentras de, pero ¿cómo hay esta idea con este dinero? Ya me ha dicho mi marido, esto lo quiero ver yo, ¿eh? ¿Tiene que darle el ok primero? No, que me ha dicho cuando le dije, digo, voy a hacer un podcast y tal, y dice, ¿lo haces tú? Digo, sí, dice, yo eso lo quiero ver, yo quiero ver ese podcast. O sea, que tiene curiosidad de ver cómo te desenvuelves delante de la cámara. Es que yo siempre he dicho que yo soy más detrás, siempre. Pero me da la sensación de que tienes mucha presencia delante de cámara, por el ratito que llevo hablando contigo. Ya me lo dirás tú. Es que tú y yo hemos cruzado un par de conversaciones así muy rápidas. Sí. La primera es por el proyecto ese, que todavía tengo curiosidad de qué proyecto era, de qué marca era, pero eso se quedó ahí. Ahí se quedó en el limbo como todos los proyectos a veces. Ya. Sí. Bueno. Sí. Cuéntame. Pues nada, lo primero que suelo hacer con los invitados es que se presenten, porque yo más o menos sé un poco tu contexto, pero creo que mejor que tú no lo va a hacer nadie. Vale, pues soy Sara Hernández, Lara, productora ejecutiva de La Joya Producciones y socia. También soy productora ejecutiva y socia de otra productora, se llama Billu Content. Y mi jefa, que la gran mayoría de esta profesión lo sabe, es Maripaz Lara, guión mi madre. Todo en familia. Todo en familia. Sí. Qué bueno. He visto que has estudiado en Los Ángeles, ¿no? Sí. Buah, eso, cuéntame eso. Cuéntame. Eso fue, un poquito para resumir, yo, claro, llevo en esta profesión desde pañales, desde los 3 años llevo pisando platós. Wow. Porque Maripaz, y verás que en el terreno profesional hablo ella como Maripaz, ella, pues claro, lo he mamado por ella y por su hermano, que es Roberto Lara, que es mi tío. Entonces tengo en las venas esta profesión, la producción más por ella, y decidí dedicarme a esto con 17 años. Y entonces ella pues hizo una cosa muy buena, que fue ponerme a prueba. Dijo, ¿de verdad? Y entonces un verano me puso... Te soltó en la piscina sin me saber soltó nada. Me soltó en un anuncio de No se me olvida en la vida, como trainee, como auxiliar de producción, de Galletas Cuétara, 3 días de rodaje, dirigido por Benito Zambrano, en la época en la que se rodaban muchas horas, muchas horas. Y entonces era también una forma de ella de, esto, si te quieres dedicar a esto, esto es lo que vas a tener. Y de hecho, ella mandaba mensajes al jefe de producción para preguntar cómo está Sara, cómo va, y decían, está agotada, y textual decía que se joda, porque es lo que es. Claro. Y después de ese spot me llamó a su despacho y me dijo, ¿quieres continuar? Sí. Y le dije que sí. Y entonces ella me tuvo muy joven y me dijo, bueno, pues mi consejo es, como mi formación fue la vida, por tenerte muy joven, mi consejo es que te vayas a formar.
necesitas formarte. Y entonces yo ya había estudiado, yo pisé Estados Unidos por primera vez con 9 años, porque esto viene de atrás, mi abuelo, su padre siempre vio que el inglés iba a ser el idioma, y entonces de ahí empecé pues primera vez en Estados Unidos con 9, luego con 12 me fui a un pueblo a las afueras de Londres, con 15 me fui a un pueblo perdido de la mano de Dios en Ohio, que estudié lo que era BUP, tercero de BUP allí, y me enamoré del sistema educativo que tienen. Ajá. Y cuando me dijo de ir a formarme, sabía que me tenía que ir a Estados Unidos. Entonces, estaba entre Nueva York o Los Ángeles, yo soy más neoyorquina, yo me identifico más con Nueva York, pero es verdad que ella me dijo, Sara, de donde sale todo y de donde ha venido nuestro mundo es de Los Ángeles. Y me fui para allá y estuve 5 años allí. 5 años. ¿Que duró la formación o que luego enganchaste con alguna productora No, allí? estuve 5 años de carrera allí. Ah, vale. Sí es verdad que sucedió, y eso lo he contado porque es algo que te quedas en el corazón, cuando te licencias, la universidad tienen un año que se llama el OPT, que es un año que te dejan legal en Estados Unidos para que consigas trabajo. Ah, vale. Y antes de licenciarme hay una cosa maravillosa, para que sepas, en la universidad donde yo estaba tenías 2 maneras de licenciarte. Una era produciendo tu propio cortometraje, el cual financias tú, o tienes que hacer que 3 directores, o sea, 3 que se licencien en dirección, te elijan a ti como productora. Y entonces en esos 3 proyectos tú tienes que escribir, como ellos llaman, el journal, que es como un diario de toda la producción, de todos los pasos que has ido dando, todos los problemas que has tenido y todo Para esto. que ellos puedan supervisar el proceso. Claro, ¿no? y también lo expones en clase. O sea, tenías 2 días a la semana que estabas con el último año de tu último año y exponías con tus compañeros y con los profesores en qué proceso estabas, qué problemas habías tenido, qué soluciones te podían dar, etcétera, ¿no? Claro. Y hubo un cortometraje donde yo tenía que encontrar una serie de cosas, y hay una página web que no sé si sigue existiendo, que se llama Craigslist, y entonces tienen una parte que se llama entretenimiento. Y los estudiantes ahí podíamos pedir que tienes que rellenar que eres estudiante, que no puedes pagar, etcétera, Sí. o pagas mínimos. Yo he encontrado ahí un bebé, o sea, puse un casting que necesitaba un casting de bebés. Vale. Puedes encontrar ahí localizaciones, puedes encontrar ahí tal. Entonces puse necesitaba una localización X y me escribió un tío que era el encargado de unos estudios, de unos platós en Long Beach. Entonces, cuando me escribe, le dije, mira, yo soy estudiante, no puedo pagar un plato de ese calibre. Claro. Y me dijo, no, y eso es una mentalidad muy buena en Estados Unidos, que es que me dijo, yo me gusta ayudar a los estudiantes porque no sé quién va a ser el próximo Spielberg o el próximo Jerry Bruckheimer. Y fui para allá y era donde se rodaba CSI Miami. Wow. CSI Las Vegas se rodaba en los estudios Universal y CSI Miami allí. Y entonces, bueno, me enseña todo, estoy hablando con él y tal, y entonces me dice, oye, ¿qué hay que hacer para que tú trabajes aquí? Te le digo, ¿me estás ofreciendo trabajo? Y dice, sí. Pero eso fue cuando ya te vieron cómo funcionabas. O sea, no, todavía seguía estudiando, le gustaba mi forma de cómo planteaba yo las cosas, cómo le explicaba yo las cosas, etc. Y entonces yo le dije que me lo llevaba en el corazón, que me ofreciera trabajo, sobre todo en trabajar en esos platós donde estaba rodándose cosas que yo, respeto y admiro. Claro. Pero me volví a España, porque para mí 5 años allí fueron suficientes y es verdad que es la mejor herencia que me han podido dejar, porque te da un badaje. Claro. ¿Me lo coloco mejor? ¿Me lo coloco? No, está bien, soy yo que me lo... Me da un badaje. Sí. Porque allí es como todo muy práctico, ¿sabes? Te hacen salir fuera, te hacen, sobre todo cuando te licencias, Sí. te vas a licenciar, la universidad te pone sus cámaras, sus luces. Cuando yo estaba allí salía la Red One. Entonces mi director quería la Red One. Entonces, ¿quieres la Red One? Vete a una casa, alquílala tú, búscate la vida, Claro. ¿sabes? Entonces, eso hace, ¿sabes? Que tengas ese badaje. Sobre todo en mi parte de producción, tenías que salir a la oficina, pedir permiso a la oficina de permisos de Los Ángeles.
¿sabes? ¿Para rodar fuera? Para rodar en las calles. Sí, sí, sí. Tenías que, si rodabas con actores del sindicato, de SAG, tenías que tener tus papeles que tenían que rellenar los actores y luego llevarlo a al sindicato. O sea, todo eso te hace volver con, ¿sabes? Todo ese bagaje detrás. Wow. Perdón que me he extendido, ¿eh? No, todo lo contrario. O sea, a mí me parece súper interesante lo que Sí. me estás Entonces contando. volví a España como, venga, darme más. Entonces, eso hace que yo, por ejemplo, sea absolutamente bilingüe. De hecho, cuando hablo no se me distingue. Mi marido lo dice, que tengo un acento muy, muy yanqui. Tienes un acento muy, 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 muy auténtico. Sí. De hecho, me ha soltado un par de términos en inglés y Sí. digo, ella está mucho más tiempo del que yo sabía, que eran Sí. esos 5 años. 5 fuera. más el que estuve en Ohio 6, entonces son 6 años donde es verdad que siempre he tenido muy buen oído y fíjate, en la universidad di Derecho del Entretenimiento, o sea, tuve que aprenderme las cláusulas de cada sindicato, el sindicato de directores, el sindicato de actores, o sea, tuve que... Wow. Sí, entonces, de hecho, cuando tú llegas a la universidad, primero te preguntan cuál es tu peli que te ha hecho Querer dedicarte. querer dedicarte a esto. Y cuando yo dije la mía, se quedaron flipando. ¿Cuál es? Lo que el viento se llevó. Oh. Pero no es por la... O sea, aparte de la historia, estoy enamorada de cómo se hizo. O sea, cuál fue el proceso de producción. A nivel de diseño de producción, ¿no? Sí, o sea, fue una bestialidad. Pues esa peli se estrenó en el 39. Y lo que la gente no sabe es que es la peli, y eso lo podrás comprobar, que más ha recaudado en la historia del cine. No es Avatar, es lo que el viento se llevó. Brutal, teniendo en cuenta todo el cambio. la devaluación de la moneda, o sea, la inflación y todo, claro. O sea, si tú te vas ahora, además te lo dice ChatGPT, o sea, te dice que Avatar sería a día de hoy, pero si tú haces la conversión de la inflación y la conversión de la moneda, ha sido lo que el viento se llevó por todas las veces que se repuso, pero ten en cuenta que en el 39, cuando se estrena, recaudó $200 millones. 200. Me parece además también muy fuerte porque hay que tener en cuenta el poder adquisitivo de la gente en aquel momento. Sí. Entonces, esa peli aparte, que lo cuento, yo me crié con mis abuelos, tanto como mi abuela, y mi abuela era una enamorada del cine. Entonces, ella me pasó su amor por el cine a mí y mi película con ella fue Lo que el viento se llevó, la vi con 6 años. Entonces, claro, yo estaba tanto con ella, mis amigos veían pelis que las he visto, las de Disney, pero yo estaba viendo Thelma y Louise, estaba viendo las películas de la época como de Katharine Hepburn, de Spencer Tracy, ¿sabes? O sea, sí. Entonces tenía y lo tengo, un enamoramiento, sobre todo con la producción. Cada peli que veo, cada peli que quiero ver cómo se ha hecho el proceso, todo. Entonces, todo me viene de atrás. Pero es que entonces, por tu historia, es inevitable que te dedicases a esto. Sí, sí, o sea, es inevitable. O sea, tenés inputs por todos sitios, desde los 3 años, 6 años para adelante. Sí, sí. O sea, hace poco me decía una amiga mía, que es mi coach, que cuando hablo de nuestro trabajo, se me ilumina la cara. Sí. Porque no me imagino, hasta mi marido lo dice, que por mucho que nuestra profesión publicitaria nos lleva al otro extremo, pues siempre los tiempos son como son, etcétera, pero me encanta estar con el equipo. De hecho, todo el mundo lo sabe, que me encanta estar con el equipo, me encanta aprender, me encanta cometer errores, me encanta aprender de esos errores. Y es que lo tengo innato, o sea, yo, es lo que te digo, o sea, me sé todo el proceso de producción de Lo que el viento se llevó, de pe a pa, todo. Más hace poco lo he vuelto a ver. Cuando salió, por ejemplo, Maverick, cuando Tom Cruise salió con un poco salió con esas pequeñas cositas que daba la audiencia de cómo había hecho ciertas cosas, me ponía como una loca a ver. O sea, como te digo, lo tengo metido muy en el cuerpo. Es amor puro. Amor puro. Es que ahora entiendo mucho entonces por qué tenéis ese roster de celebrities que tenéis, cómo sois capaces de gestionar ciertas producciones muy cinematográficas que son
Sí. O sea, bueno, nosotros siempre llamamos pelis a nuestros proyectos, Sí. pero es que lo que hacéis vosotros son pelis de verdad en 3 minutos o en 2 minutos. Es verdad, y eso me gusta contarlo porque creo que es de valor y eso hay que decirlo. Maripaz fue la pionera, y es así, la primera persona en este país en meter a los directores de cine españoles en publicidad. Fue ella, porque ella tenía mucho amor por el cine español y empezó a ver que los directores de cine podían hacer publicidad en un momento en el que las agencias, los clientes tenían mucho miedo, porque claro, es verdad que el director de cine tiene sus tiempos, la publicidad es todo de rápido. O Y hay sea, otra jerarquía. la jerarquía, y es verdad, y hay que poner en valor lo que cada uno ha dejado en la historia de la publicidad, ¿sabes? Cada uno en su área, y a mí me gusta ponerlo en valor porque es verdad, porque ahora todas las productoras tienen directores de cine, pero la primera persona que puso esa piedra fue ella, fue capaz de ver donde otros no veían. Entonces, de su mano, pues las carreras publicitarias han empezado. Ales de la Iglesia. La primera producción de Ales de la Iglesia, yo estaba de auxiliar de producción ¿En cine o en en publi? Publi. ¿Antes de que él hiciera cine? No, Vale, ya había hecho cine, vale, pero ella vio como ese hueco donde nadie veía. O sea, claro. estaban los directores de Publi, Sí. maravillosos, pero había ese hueco que nadie estaba viendo y que ella fue capaz de ver, y por eso es verdad que La Joya, aunque ella dirigió antes la productora, estuvo directora general de Ovidio, siempre se le ha marcado eso de los directores de cine es Maripaz, porque es verdad que hicimos hace 2 años la campaña de Iberdrola con Alex de la Iglesia, y Alex para mí yo he aprendido con él lo que no está en los escritos, pero verlos juntos a mí me causa mucha gracia, porque son dos que parecen madre e hijo. Se Pues, regañan. ella, él. Claro, sí, Ella, no, me lo él, imagino. ella, él. Pero se quieren mucho y, ¿Ah? y se respetan mucho. Y que Alex, que es quien es, que ha marcado historia Sí. de cine en nuestro país, la respete tanto, para mí es brutal. A mí también me respeta, a mí me tiene un cariño enorme. Yo, de lo que te digo, he hecho muchas producciones con él, y un tío tan exigente te hace aprender, pero a base de marchas forzadas. Y yo tengo muchas conversaciones con él, igual que Daniel Monzón, el cual era crítico de cine antes de ser director de cine. Y siempre que hay estrenos, siempre hablo con él y le digo, pues por ejemplo, cuando hizo Ana de Armas Marilyn Monroe, digo, a ver, ¿la has visto? Sí, ¿tú qué te parece? Antes de empezar a hablar de trabajo, qué guay. Nos ponemos ahí y la sesión de crítica. La sesión de crítica. Pero igual que Sánchez Arévalo también, Dani, que es socio nuestro en la otra productora, en Billu, Sí. he aprendido muchísimo con él, o sea, con todos. Y luego es verdad que Dani o Benito también se han convertido gente que son, como dice Dani me dice, yo soy su hermana pequeña. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues, y aprendes mucho con ellos, aprendes muchísimo. O sea, que ahí tienes ahí parte, por eso tienes ahí la parte de cine. Claro. Sí, ahora lo entiendo todo. Es que me puse hace tiempo, cuando me contactaste tú a mí, ya fue cuando me puse a ver más en profundidad vuestra productora. Sí. Y es verdad, me sorprendió muchísimo porque y Daniel Guzmán y Julio Medem Sí. y también algunos actores, ¿verdad? Está Paco. Sí, a ver, lo que nosotros hacemos, Paco León tiene su representante, tienen todos sus representantes. Lo que pasa es que a raíz de los Campofríos, Sí. a raíz del primer Campofrío, yo me especialicé mucho en negociar con los representantes. Porque es verdad que al ser productora, y tú lo sabrás, que yo entiendo mejor las necesidades que se necesitan en rodaje. Claro. Como director, ¿tú qué quieres? Tener las más horas posibles con el celebrity, por ejemplo, que lo hemos vivido todos, que de repente tienes 5 horas, o 6 horas, 4 horas, nos mata, sobre todo cuando el celebrity es el absoluto protagonista. Entonces, yo me especialicé en negociar con los representantes, que muchos de ellos, a raíz de las relaciones, se han convertido en amigos míos.
que tenemos nuestra relación de trabajo, como luego tengo mi relación personal. No, sí, pero eso dice mucho de tu capacidad De humana. hecho, Paco León, su repre es Antonio Aveledo, que yo a Antonio lo conocí cuando él estaba en otra agencia porque Benito Zambrano cumplió mi sueño de estar en una peli. Yo estuve en la parte, en el departamento de dirección de La Voz Dormida, que fue donde María León pegó el pepinazo, donde ganó la Concha, donde ganó el Goya, y Antonio estaba allí. Entonces, como yo estaba mucho con María, me hice amiga de Antonio. Entonces, por cómo soy, he ido haciéndome huecos ahí. Y al final me he ganado un respeto y una reputación con ellos y ellos lo saben. O sea, yo soy muy estricta, muy pulcra, que cometo mis errores como todos. Pero en ese aspecto soy muy estricta y me gusta ser muy transparente, me gusta que vean en mí a alguien que me pongo la camiseta del cliente como también me pongo su camiseta. Estoy en medio, entonces intento siempre manejar los dos mundos para que todo el mundo esté contento. El director, la agencia, el cliente, la productora, o sea, todo. Qué guay. Y claro, tú ya por encima y por lo que yo ya sé, ya me has contado una cantidad de proyectos grandes que habéis hecho. ¿Cuál dirías tú que es el que tenía una dimensión más grande en cuanto a, no ya presupuesto, sino a complejidad? El Campofrío primero, el de cómicos. Ese fue un reto que nadie puede... O sea, eso fue una cosa brutal, pero brutal. Imagínate, Campofrío sale con una campaña en Navidad que jamás, o sea, Campofrío nunca había salido en Navidad. Encontrar a todos esos cómicos que han marcado en la sociedad española. Claro. Hacer que todos pudieran estar ese mismo día, pues solo había un día de rodaje. Ah, solo había un día. Solo había un día de rodaje. Buah, pues... El minutaje, porque era la primera producción que se hacía un montaje tan largo. Encontrar a la heredera de Gila, que esa fue cojonuda, o sea, teníamos a los famosos, es verdad, esa peli la dirigió Alex de la Iglesia y él aportó mucho y ayudó mucho, llamando también, porque, por ejemplo, tenían que estar los morancos. Justo en esa época de Navidad están todos los humoristas grabando las galas de Navidad. Claro. Entonces hubo un momento donde los morancos no podían estar, solo podían estar 2 horas. Y Alex les llamó y les dijo, os venís y os grabo en 2 horas. En 2 horas os grabo. Y hay un plano donde se ve a todos y ese plano se grabó 2 horas. O sea, se grabó así, donde se tenía que ver a todos. Hubo magia ahí, todos lo decimos. En ese momento, Chiquito y Flo, Chiquito había demandado en su día a Flo por el Condemor, no, por esta imitación que hacía Flo en el programa sí, no sabía yo eso. Sí, y se reconciliaron ahí. Josema y Eduardo, el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, su dupla, en Martes y 13 tampoco se hablaban. O sea, hubo ahí una magia absoluta y todos lo decimos, todos los que estuvimos ahí. Y encima lo hacíamos en una finca donde aparentemente era el cementerio donde estaba Gila, enterrado. Y amanecimos lloviendo, diluviando. Wow. Entonces fue aquello y... ¿Rodasteis lloviendo o paró no, justo paró, al sacar la cámara? Paró. Nos dio y justo volvió a llover, pero muy poquito al final. Qué bueno. Entonces son de esos momentos donde dices, se han alineado todos los astros. Y una anécdota que pasó fue, terminamos la producción, salió al aire, nosotros estábamos rodando en Barcelona con Isabel Coixet otra campaña y de repente empezó un boom por la campaña de cómicos hacia la gente, se volvió viral, pero de una manera que no sé, o sea, sabíamos que era muy especial, pero no vimos ese boom que fue sobre todo por la gente, porque España estaba viviendo un momento muy jodido, muy crítico por la crisis del 2000. Pues la crisis de 2011. Por eso, sí, en 2000, sí, esa época.
y fue como un respiro hacia la gente. Y eso, en nuestro mundo, aunque hagamos anuncios, cuando ves que le ha llegado tan a la gente, Sí, eso te marca, ¿sabes? Eso te hace sentir orgullosa y dices, ostras, es algo corto, pero he conseguido que la gente sonría, he conseguido que la gente se emocione, ¿sabes? En 3 minutos o en 2 minutos lo he conseguido. Que al final, como decía en ese momento el director de marketing, que era Jaime Lovera, decía, si al final nosotros vendemos jamón, chorizo y mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y mira lo que se ha convertido Campofrío. pues es verdad, es que Campofrío ha pasado, como tú dices, de vender un producto que entre nosotros no es el más sano del mundo, pero ha sido capaz de trabajar la marca en unos valores tan humanos, tan profundos y tan trascendentales, que conseguir eso es un trabajo brutal. Eso es un trabajo mucho, las chicas, Mónica y Raquel, yo nunca seré objetiva porque las quiero muchísimo, porque, como digo, yo siempre digo de Mónica, Mónica es mi coach emocional, siempre que la Sí. veo, siempre se lo digo, y Raquel es otra. Son dos a las que quiero, dos personas, tanto a nivel profesional que me han enseñado muchísimo, como a nivel personal. Son dos bestias que llevaron esto a lo más grande. Sí, Y en la primera estaba Leandro Raposo, lo cual los tres marcaron, luego lo han seguido Mónica y Raquel, y creo que son dos bestias, o sea, que han llevado a Campofrío algo absolutamente brutal. Si te das cuenta, han conseguido que Lotería de Navidad y Campofrío sean como las marcas que la referencia de gente Navidad. está esperando a ver qué van a hacer, ¿no? Está por ahí Aena, que también está intentando ahí hacerse su hueco y tal, pero han Han sido, eclipsado a Freixenet, además. yo creo que sí, Yo también. sí, Porque antes sí. era el spot de Freixenet No, era no, como vamos. la guinda del La año. guinda, sí, 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 sí. Freixenet siempre ha sido, para mí, yo siempre de pequeña, ¿sabes? De pequeña era Sí, como Lotería de Navidad y Freixenet. porque eran un show visual también. Sí, Era un show visual de sí, presencia de celebrity, sí, pero claro, es que ya cuando nos tocas el corazoncito, ahí no hay nada que esté por encima de sí, eso. sí, sí. Yo creo que Navidad es la parte donde nos toca más la fibra. Eso, Sí, 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 a sí, nivel emocional es más fácil también. sí. Estamos todos ahí Sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya a nivel técnico de producción ejecutiva, ¿tú te has visto en alguna situación en la que una partida del presupuesto se te desajuste tanto que estés a mitad de la producción temiendo estar como a cero o hacer break-even y cargarte el profit? Porque eso es una cosa que para las productoras pequeñas siempre estamos ahí un poco de no puedo tener el coste exacto de esto. Sí, o sea, yo creo que todas, ¿eh? Todas, no, Todas. todas. Y quien diga que no, miente. Wow, vale. Todas nos hemos encontrado en momentos complicados. Es verdad que nuestra misión y objetivo, por supuesto, es tener beneficio, porque eso es de lo que Claro, comemos, claro. es así, y que siempre están, o sea, el término productora, todo el mundo cree que es esto ganan una pasta, Sí, 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 sí. ¿sí o no? O sea, Claro, sí, 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 piensa en eso. piensa en eso, pero la realidad es bien distinta. Es bueno, no sé qué beneficio puede tener una productora No es media. que puedes 10, un tener 15, por ahí, sí, pocas veces puedes llegar al 20. con un riesgo altísimo. Claro, porque al final compites, al final van surgiendo cosas, por supuesto, y tú como director lo sabes, que os tenemos que decir que no, o en su defecto, no, que eso a mí me lo enseñó Maripaz mucho, es no digamos que no, busquemos opciones, Claro. busquemos soluciones, ¿sabes? Ujú. La palabra no existe, existe las soluciones y las opciones, Exacto. que eso es algo que yo inculco mucho a los equipos, que es intentemos, aunque no sea lo que más quiere la agencia o lo que más quiere el director, vamos a darle la solución, vamos a intentar darles opciones para que todo el mundo dentro de, no te puedo dar todo lo que quieres, pero vamos a desgranar y ver cómo te puedo dar parte de lo que quieres o solucionártelo, ¿no? O darte Sí, o priorizar, o porque priorizar sí, exactamente. porque a veces los directores nos ponemos caprichosos Sí, y hay veces, bueno, a veces, siempre,
pero luego hay veces en las que hay que priorizar en términos de qué te va a ayudar a plasmar tu visión mejor, esto o esto. Podemos prescindir de esto, podemos prescindir de la Scorpio, ¿no? Y de esa manera a lo mejor cuentas la historia igual y te has ahorrado 5.000 pavos que Claro. puedes dedicar a otra cosa. O encuentras equipos o tú hablas con tu director y le dices, oye, si tú me encuentras a alguien, por ejemplo, que me entre en pasta, adelante. Y eso me ha pasado recientemente con un director que quería su montador y yo le dije, o sea, siempre digo, yo creo que mi director esté feliz. Pues si está feliz, a mí me la va a hacer la vida más fácil, Claro. ¿vale? Si tú me encuentras a alguien, porque yo lo tengo en Madrid, este director era de Barcelona, si me encuentras a alguien que me lo haga, adelante. Yo feliz, porque sé que tú vas a montar más tranquilo, sé que te gusta estar con el montador mano a mano y yo feliz de que tú lo hagas, porque así también tú vas a estar a gusto, Sí, el resultado va a ¿sabes? ser mejor. El resultado va a ser mejor y es verdad que al final si tú tienes a un director que está contento, que además ve que estamos en un presupuesto ajustado, pero le estás intentando dar cosas para que él se sienta a gusto, Ujú. ¿sabes? Pues va a salir la producción mejor. Yo siempre lo digo, yo quiero, y recientemente lo he hecho, yo estoy en una producción pequeña donde he echado la mano que he tenido que echar. Hablo de mí, Sí, personalmente. Yo la titulitis, y aunque estemos en podcast, lo digo claramente, puedo ser productora ejecutiva, pero lo mío es la producción. Y si tengo que estar haciendo claqueta, la hago. Y si tengo que estar, que me ha pasado, que se me ha caído una maquilladora a las 3 de la mañana, me he puesto yo a maquillar. Gracias a Dios me sé maquillar. Entonces, soy de ayudar en todo. tú eres problem solver, Sí, nivel 100. sí. Desde los Porque, platos de CSI. sí, no, pero es verdad es que forma parte de mi identidad. Ujú. Los equipos lo saben, o sea, cuando yo llego a rodaje, siempre saludo a todo el mundo, siempre me gusta ver que todo el mundo a veces creo que además soy pesada de ¿has comido? ¿Estás bien? Sí, O sea, me llevo hasta mantas en mi coche de, joder, vale. de que quiero que el equipo esté a gusto, Ujú. ¿sabes? De que quiero que la gente esté a gusto. Lo hago con el equipo como también lo hago con la agencia, como también lo hago con el director, Sí, sí, son ¿sabes? valores humanos. Sí, porque hay una cosa que me enseñaron, tanto Maripaz me la enseñó como en la universidad me la enseñaron también. En la universidad, como hacías, claro, no podías pagar a tus compañeros, era imposible. Entonces, ¿de qué manera? Y eso nos lo enseñaron en un profesor maravilloso, nos dijo, la manera que tenéis de agradecer al equipo de estar ahí Ujú. en proyectos, ya sea ahora en la universidad como cuando salgáis, que tendréis proyectos donde estarán, no tendréis mucho dinero, es cuidándolos Y en amor. el, como decían, en el craft service, en el catering, que Sí, vean que tienen su café, que vean que tienen sus cosas, donde vean que se sientan mimados, ¿no? O sea, que con eso te contesto que tenemos momentos más complicados en los presupuestos. sí, En los complicados, pues tienes que salir ahí a ayudar y a ver de qué manera lo puedes claro, bajar, claro. ¿sabes? Cómo puedes bajar el negativo. Hay que arrimar el hombro. Sí, Yo algunas veces incluso he bajado mi caché para entrar en el presupuesto, incluso haciendo yo el montaje y todo eso, porque yo también estoy alineado con eso, porque es que eso es lo que hay que hacer. Al final, una productora y su equipo es una familia. Esa familia tiene que cumplir con, igual que nosotros en nuestra casa, con nuestros hijos. total. Tenemos que cumplir unos objetivos, tiene que salir bien y por el camino tenemos que estar felices también, si no, no Y funciona. más, yo creo que lo ves tú también. Hoy día cada vez hay más proyectos de poca pasta Ujú. y los tienes que sacar adelante. Claro. Y los sacas adelante pues con equipo. Yo ahora me he ido a Jaén con un equipo mínimo que son una gente que los quiero porque son de vamos para adelante y venga Ujú. y son de arrimar el hombro y yo me he llevado mi, mi mesa de camping, mi mantel de casa, tengo los termos de café, Sí, mi,
mis mantas, he hecho yo la compra de tener ahí que tuvieran el desayuno. O sea, que me he tenido que he cargado los trípodes, he cargado porque yo quiero que vean que la productora, porque todo el mundo se piensa que La Joya, por los Campofríos o por el nombre o por Maripaz o por lo que sea, te dicen, es que yo no te puedo pasar esto, me da vergüenza. No, no, déjame que eso lo decida yo, Claro. déjame que eso te lo diga yo, ¿vale? O sea, no, quiero decir, yo hago pequeños, medianos y grandes. Habrá veces que consigamos trabajar, habrá veces que no, porque pienso que tiene que haber trabajo para todos, no solo La Joya, tiene que haber trabajo para todas las productoras, porque todas comemos de esto. Claro. Los directores coméis de esto, entonces tiene que haber trabajo para todos. Y entonces a mí me gusta y cada vez aunque es una paliza, las producciones pequeñas, pero me gusta porque hago equipo. Lideras, que es una de las cosas más difíciles que hay cuando Es tienes a muy gente a tu difícil, cargo. pero sobre todo el ver que el equipo te respalda por detrás es maravilloso, es una sensación preciosa. Ver que tienes un equipo detrás que es, vamos, o sea, en esto que te digo, que se me cayó la maquilladora a las 3 de la mañana y luego yo estaba haciendo claqueta, el dire de foto, bueno, era una dupla, se reían porque, claro, yo hacía claqueta Y con la brocha en la otra mano. la brocha aquí o tal, pero me hacían, hubo una vez que lo hice un poco fuerte, me dicen, oye, un poquito menos fuerte, digo, oye, no os paséis, ¿eh? No os paséis que tengo la brocha aquí en la Pues mano. sí, y tal, pero te hace, ¿sabes? Hay esa unión, es como que se convierte en algo mágico, Sí, ¿sabes? La agencia ayudó mucho, eso es la realidad. Sabían el presupuesto que había y ayudó mucho. Fueron como muy, vamos y vamos y vamos para acá y vamos para allá y tal. O sea, ayuda mucho que la agencia sepa en qué presupuesto te mueves y te ayuden, ¿sabes? O claro. sea, por ejemplo, yo Tienen que estar a dije, favor de obra, claro, o sea, por porque si ejemplo, no, dije, oye, cómo queréis ir y tal? Porque rodamos en Extremadura. No, 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 nosotros nos vamos con nuestro coche, ¿sabes? O sea, quiero decir que ven el esfuerzo que estás haciendo y te ayudan en todo. Comimos unos bocata y ellos, sí, sí, dame el bocata, ¿sabes? O sea, que eso sí. ayuda mucho, que las agencias sean conscientes de que cuando te dan un presupuesto pequeño, ellos también aporten esa ayuda, ¿no? O sea, Y he visto que Bijux, Bijou, bijou, Bijou es sí, joya en francés. bisutería. Es bisutería, no es joya. Ujú. Vale. Es vuestra productora enfocada al content, 100%. Sí, Y tenéis a Daniel de de socio. socio. Cuéntame cómo gestionáis ahí el negocio y los A ver, proyectos. esto vino porque a raíz de los directores de cine, Sí. hace muchos años nos sentaban proyectos que ahora se llama contenido, pero en aquel momento eran otro tipo de proyectos, no se llamaba contenido. Entonces, por ejemplo, hicimos una obra de teatro con Daniel para Campofrío. Ajá. Hacíamos documentales, hacíamos otro tipo de proyectos. Entonces, cuando fue la pandemia, es verdad que Maripaz, cuando creó La Joya, siempre me dijo, estando yo en la carrera, todavía ella sabía que quería hacer algo, tenía en la cabeza hacer algo. Pero es verdad que ella siempre dijo, no quiero quedarme en la publicidad, quiero ir a algo más. Quiero que lo que yo cree sea algo que vaya más allá de la publicidad, ¿no? Entonces ella ya tenía en la cabeza, siempre va 10 pasos por delante nuestro. Ya veo. Aunque yo voy ahí detrás, cada vez voy acortando. Entonces, Bijou ese nombre se creó para cuando en la época se hacían los proyectos para redes sociales que se llamaban los proyectos de low cost. ¿Le llamaban digital? Sí, o sea, Sí. y teníamos, y era otra como otros proyectos. Ahora ya te da Sí. igual. O sea, cuando te dicen producciones para redes sociales, va exactamente igual de pasta que una producción para tele, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, Bijou se creó en ese momento el nombre para las producciones de low cost, que luego no se utilizó ese nombre porque al final se vio que las producciones de redes sociales eran exactamente iguales que las de televisión. Entonces se quedó ahí la marca y cuando dijo Maripaz de coger la marca Bijou para hacer proyectos de contenido, cogimos Bijou Content para hacer proyectos de contenido.
Y nuestro pistoletazo de salida fue la pieza del unboxing de Ibai, que hizo de Vale. PlayStation. Ahí fue como el proyecto que nos hizo, que previa a ese proyecto, Sí. hicimos en plena pandemia un proyecto para PlayStation con Bayona como prescriptor. Ajá. Que yo soy colega de su hermano gemelo, él tiene un gemelo que es Carlos, y ¿Es ellos, productor? ¿El hermano es productor? está con él, Sí. trabajan juntos. Mm. Entonces Carlos, que es un tío fantástico, yo hablé con él, ellos estaban en Nueva Zelanda, porque estaba rodando El Señor de los Anillos. Vale. Y entonces hablé con Carlos y le dije, queremos hacer una pieza para PlayStation, pero con J de prescriptor. Hicimos un rodaje streaming con un equipo en Nueva Zelanda, otro equipo no sé dónde, o sea, todo así. Y esa fue como la primera pieza. En el 20. Sí. O sea, Bijou Contents lo inauguramos justo en pandemia, Sí. que Dani estaba ahí como, pero lo debemos de decir y tal, y Maripa, sí, porque es como, hay que empujar, ¿no? No nos podemos quedar en que estamos encerrados, hay que empujar el negocio y salir, Claro, decir, claro. vamos a crear esta marca y vamos a hacer contenido y vamos a hacer tal. Y fue el primero, el de PlayStation, y luego vino el unboxing de Ibai, que fue un pelotazo. Sí. Me suena. O sea, creo que lo he visto, pero no me Sí, acuerdo. lo tiene, porque fue el unboxing de Ibai, cuando Ibai era conocido, pero no era, o sea, a raíz de ese proyecto se convirtió en el rey. Y fue un briefing que nos dieron Alba y Hernán, que estaban en FCB. ¿FCB es la agencia del Barça? Sí, Vale. o sea, bueno, la agencia FCB no la agencia del Barça. Me acabo de patinar, no lo sé. Bueno, Me sonaba algo la de eso. agencia, eso córtalo, ¿eh? Para no patinar los dos. Aquí va todo. Bueno, pues la agencia FCB, Alba y Hernán, que luego han creado de Lady Brava, nos dan un briefing de queremos hacer el primer cortometraje en directo, donde pasan cosas. Que era, Ibai hacía el unboxing de la Play 5 o Play 4, no me acuerdo si era Play, creo que era Play 5, y era un acuerdo entre Netflix y PlayStation. Ajá. Entonces, ellos habían ganado ese brief y entonces era crear todo ese contenido. O sea, era esa idea, pero claro, crea el guión, crea el contenido. Entonces, todo lo creamos nosotros. Liamos a Jaume Balagueró, que es el rey, porque tenía que ocurrir cosas de terror. Entonces, hicimos con él el guión, hicimos todo, recreamos la habitación de Ibai por completo, en un plató. De hecho, llegó Ibai y dijo, ¿pero qué habéis hecho? ¿Os habéis traído mi habitación? Pues claro, teníamos que hacer su no podcast, ostras, de su sala de streaming. Su sala de streaming, donde sus seguidores no notaran absolutamente nada. O sea, tenía que haber, cada mínimo detalle tenía que estar. Para no perder esa para conexión no perder, con la audiencia. claro, con la audiencia. Y fue un pelotazo. De hecho, Rubius, que ya era, bueno, o sea, dijo, ¿qué coño habéis hecho? Porque claro, empezaban a ocurrir cosas, las paredes se movían, entró un tío con un arma de fuego, tal, o sea, y fue un primer cortometraje en directo. Qué guay. De hecho, ganamos bronce en Cannes, por eso. Ah. Entonces ahí fue como un pelotazo que hicimos. Entonces, pero perdona que te interrumpa, dime. ¿estaba él streameando? Sí, todo era en directo. Ah, vale. Todo era en directo. Sabía que era en directo, pero no sabía que era un streaming en su canal. Sí, todo en su canal de Twitch. Qué guapo. Todo. Entonces, claro, ese era el reto. Entonces, no hay cosa, y además yo siempre cuento la anécdota de que mi compañero y socio Guillermo Arce, que es socio en La Joya y es socio en Bijou, según nos dieron briefing, terminamos la reunión y llegó a mi despacho y me dice, yo no sé tú, pero este proyecto yo lo voy a hacer por cojones. Porque era una adrenalina, o sea, hacer algo que absolutamente no se había hecho nunca. Claro. Porque había otros, se podían presupuesto a otras productoras, pero había otras que decían de hacer falso directo y nosotros dijimos que no, que había que hacerlo en directo porque era el reto. Hacer un falso directo lo podemos hacer sí.
el reto era ese. Era un plano secuencia a una única A una, toma o todo o a nada. uno, a todo nada. Unos nervios. Claro, como se caiga el de la motosierra en medio Bueno, de... bueno, o sea, eso era, Sí, sí. claro. Luego hicimos, tiempo después, que Alba y Hernán y Dani Requena crean su agencia Lady Brava, nos llaman para Red Bull, donde ganamos para hacer un videojuego en directo con The Gref, donde también creamos el videojuego. ¿Cómo se hace un videojuego en directo? Sí, sí, creamos un videojuego con unas unidades móviles por el canal también de The Gref. Hicimos nosotros el videojuego con las pruebas, con todo, dirigido por Daniel Monzón, que ahí lo lié yo. Le llamé y le dije, ¿no querías hacer cosas distintas? Pues toma una. Pues toma una. Sí. Que fue como un niño, o sea, claro, hacer algo completamente, porque era muy cinematográfico. Es verdad que The Gref, tener a Daniel Monzón dirigiéndole, pues es algo, ¿sabes? Además Sí. lo hicimos en un edificio que hay abandonado de Radio Televisión Española, como en Arganda del Rey, más o menos, está por allí, Sí. que eso era para verlo, era tétrico, o sea, que lo hicimos, o sea, vamos, no pudimos hacerlo mejor. Y la verdad es que fue una experiencia brutal, porque también era en directo todo. De hecho, estaba tan bien organizado y tan bien hecho que The Gref estaba viendo comentarios en su canal de que estaban diciendo sus seguidores, esto está grabado, había partes grabadas como hacen en los videojuegos. Había partes en los videojuegos que están como, creo que es la parte histórica que la llaman o algo así, que está grabado. Entonces, hay un momento en una prueba donde The Gref salta y se le cae el micro. Y entonces tiene que entrar el de sonido. Sin que le vea nadie. No, entró el de sonido. Entró directamente y les dijo, ¿ves cómo esto está en directo? Ah, vale, ok. ¿Sabes? O sea, Sí. que lo estábamos haciendo tan genial, o sea, entiéndeme genial, que lo estábamos haciendo Tan tan auténtico. bien Sí, sí, sí. que no, él estaba leyendo comentarios de sus seguidores en las pruebas donde decía que es directo. Claro, si no, no podría estar leyendo los comentarios. Claro. Y entonces, pero esa fue otra que hicimos también. Todo el videojuego creado por nosotros. Qué fuerte. Sí. Es que No, me acaba de dejar de piedra, porque para mí, que un director de cine hiciera publicidad ya era un salto muy grande, pero que encima se pongan a hacer contenidos de este estilo, además tan fuera del mundo a lo mejor de... Porque claro, yo incluso creo que las propias marcas o representantes de los youtubers y todo eso buscan a lo mejor realizadores o filmmakers que estén más en su generación, Sí, porque puede entienden ser. mejor los códigos y todo eso. Entonces es como un reto ya triple, ¿no? Pasar no solo del cine a la publi, sino de la publi a ese tipo de contenido. Sí. Me parece muy guay. Pero es lo que te digo, o sea, es verdad que Maripaz nos ha inculcado mucho hay que ir más allá. Hay que ir un paso más allá, hay que ir 2 pasos más allá, hay que ir 3 pasos más allá. Y es verdad que a raíz de la pandemia lo hemos visto, todo el mundo está demandando el contenido y más y más y más y hacer cosas. Y es lo que te digo, como yo soy una enamorada de nuestra profesión, a mí los retos me encantan. O sea, me encanta que me vengan proyectos que sea un reto, Sí. ¿sabes? Que ya de por sí los proyectos son retos, ¿sabes? Pero es verdad que salirte de ese código, de ir a un videojuego en directo, que gracias a Dios tengo a mi compi y a Guille, que tiene una visión técnica brutal, tiene un coco fuera de lo normal. También es mi otra pata. Yo, sin él, yo siempre lo digo, sin él no podría tener el equilibrio que tengo. Nos compenetramos muy bien los dos. Entonces, él tiene esa pata y yo aprendo mucho de él porque él se crió en el mundo de la postproducción. Claro. Entonces, como dice él, yo soy más comercial, más otro tipo de producción y él es más técnico. Entonces, entre los dos hacemos una unión. Cubrís el espectro completo. Sí, sí. Por ejemplo, en el tema de los famosos lo dice, vamos, o sea, pírate, o sea, es que tú, vamos, ¿dónde vas? Porque me llevo muy bien con los celebrities. Maneja muy bien las relaciones. Sí, intento siempre, soy muy humana. Claro. Y me gustaría saber, aunque ya lo hemos hablado un poco por encima, las primeras veces que rodasteis con directores de cine proyectos de publicidad, ¿cómo fue ese choque entre la jerarquía que tienen en cine, en el que muchas veces incluso el director es el guionista y el único que está por encima es un productor?
cuando en un set de rodaje de Publi tienes al director de arte, al director creativo, a la agencia en el combo dando un poco de feedback. ¿Cómo suelen vivir los directores de cine esa jerarquía? A ver, yo como lo he mamado, es verdad que Maripaz siempre dice que hay que educar a los directores de cine. Y es verdad. Y hay una gran frase que ella utiliza, y eso lo he aprendido yo también, es ella, por ejemplo, con Alex, siempre dijo, ten en cuenta que este guión no es tuyo. Esto es de unos creativos que se han pasado meses trabajando como cabrones para que le compren y aprueben esta idea. Tú estás para engrandecerla, para aportar esa visión que tú tienes como director de cine, ¿vale? Porque para eso también quiere un director de cine, porque tiene un ojo sensible, tiene un ojo humano, que son los que nos hacen emocionarnos, los que nos hacen estar a 1000 por hora cuando ves un thriller, los que nos hacen cabrearnos, odiar a un personaje, ¿sabes? Entonces, ella marca, y eso también lo hago yo, aquí la agencia es la que se ha partido el lomo por este guión y por este proyecto, y hay que tener un respeto por ello. Claro. Y eso es fundamental, que los directores de cine lo sepan. Entonces, cuando tú vas con esas de, estás aquí para esto, luego tienes un cliente que es el que paga la fiesta. Entonces, claro, eso se lo tienes que hacer ver, ¿vale? Siempre hay que tratarles con mucho cariño porque, claro, vienen a nuestro mundo que saben que todo es pim pam, pim pam. Hay directores de cine que se han adaptado muy bien y es verdad, yo muy poco puedo decir que haya tenido algún problema. Maripaz sí puede decir, porque ella lo empezó, que tuvo sus tiras y aflojas, pero es verdad que ella lo marcó muy bien, siempre desde el cariño y desde el respeto, igual que también a los creativos y a las agencias. Es decir, si tú contratas a un director de cine es por algo. Claro, tienes que entender que no es... Tienes que dejarles hacer, Sí. si no, vete al director publicitario convencional, que te va a entender perfectamente y tal. Si tú coges ese ojo, es para que ambas partes hagan ese clic y se entiendan. Claro. Pero es verdad que hay que educarlos y hacerles entender que no tienen todo el tiempo del mundo para montar. Por ejemplo, tienes y tienes que ser muy organizado con ellos, porque también tienen sus compromisos de sus pelis, sus series y tal, entonces tienes que ir muy organizado con ellos, ¿sabes? Tienes esta reunión a tal hora, tienes que hablar con creativos, tienes que tal, o sea, y siempre tienes que tener con ellos tienes que tener un respeto hacia el trabajo de la agencia. Eso es fundamental, ¿sabes? Pero Claro. también creo que es un respeto mutuo, tanto de la agencia como del director o directora, me da igual. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿Y los directores de cine entran por pitch o entran con el proyecto adjudicado no. previamente? Hay alguna vez sí, entran por pitch, pero han competido. Alex ha competido, Benito ha competido, ¿Sí? Sánchez Arévalo ha competido, Iciar ha competido. Sí, han competido todos. O sea que los procesos son exactamente iguales que en otros Han proyectos de competido. Publi. Hay directores que te dicen, yo no compito, y se dice, yo soy honesta con las agencias. Hay otros directores que compiten. Jaume Balagueró ha competido. O sea, mientras seas honesto con ellos, de que se compite, bien, y ellos te pueden decir, mira, estoy en un punto que yo ahora no puedo competir tal, y lo dices a la agencia, que ya está en la pelota de la agencia si quieren o Claro. no quieren, pero han competido, sí. Ostras. Y han sido rechazados. Es que claro, o sea, depende de cómo cada uno gestione su ego, ¿no? Yo que me pongo en su lugar Por eso te y... digo que hay que saber educarlos. Claro. Pero educarlos no es un término malo, que hay gente que se lo toma como un término malo. No, es un término que es
que no es lo mismo, o sea, en sus pelis mandan ellos. Aquí hay otro lado. Es poner contexto realmente. Sí, siempre, o sea, yo de verdad es que no he tenido, o sea, siempre tienes tensiones, como es lógico, porque al final el director de cine también quiere, joder, te dicen, oye, ¿para qué me han contratado, no? O sea, Ya. ¿sabes? También creo que es bueno que me dejen, y es verdad que tú tienes también ese punto con las agencias de hablar con ellos, siempre con educación y respeto de, Siempre, sí, claro. No. yo es algo fundamental que haya educación y respeto tanto en un lado como en otro, siempre. O sea, ¿Y nunca a mitad de tu carrera te planteaste volver a Estados Unidos y decir, ahora lo voy a petar en Hollywood? es una buena pregunta. Alguna vez sí, pero bueno, te diré que yo cuando volví no quise trabajar con Maripaz, quise hacer mi historia. Empezaste en MediaPro. Empecé en MediaPro. Yo también. ¿Sí? Bueno, no en MediaPro, yo estaba subcontratado por un freelance, pero trabajé en Sí, España Directo, en el primero, sí, que lo hacía MediaPro. sí. Y digo, mira, además casi por la misma fecha. Yo empecé en 2008 y tú empezaste en 2010. 2000, yo volví en el 8, o sea, yo me marché en el 2003 y volví en el 8, y en el 2009 empecé, porque Pues, volví en diciembre del 8. pues mira, empezamos casi a la Sí, par sí, sí, fue y casi en el mismo lo sitio. digo, vamos, o sea, MediaPro ha sido mi escuela, porque y yo creo que ahí Maripaz me respetó mucho, yo quise nutrirme, quería hacer otras cosas. Es verdad que, como bien sabes, que en MediaPro era obra y servicio. Cuando no estaba Sí, trabajando en MediaPro, trabajaba en producciones, cuando ya estaba dirigiendo vídeo, y eso también a mí me nutría claro. y me hacía aprender. De hecho, en la carrera, ella me decía, de aquí a aquí tienes vacaciones, de aquí a aquí trabajas. Y yo trabajaba. O sea, me ponía en recepción de Ovidio, me ponía a hacer producciones, que es una manera también de nutrir y de aprender, Sí. ¿sabes? Aprendes mucho. De hecho, siempre digo que yo he tenido grandes jefes, y lo digo alto y claro. Uno es Timber, que es Antonio Arroyo, que es un jefe de producción que quiero muchísimo. Otro era Alfonso Ortegón, otro fue Dalmiro Roca. Timber me hacía en los cartones pluma que hacíamos, con el shooting de los directores, Sí, yo recortaba y me hacía medir los márgenes, tenían que ir para que se viera bien maquetado. Ostras. correctamente, y si me lo medía y el margen no estaba correcto, otra vez que lo que tenía que hacer. Y a mí no me encabronaba, era una manera estricta de hacer las cosas bien hechas. Es una manera de formarte criterio también tú, Sí, de cómo hacer las cosas. sí, Y eso enseña y está muy bien. sí. Entonces, yo me gustaba mucho aunque quería volver y también descansar, ¿no? Pues estás estudiando y vuelves y quieres estar con tus amigos Claro. y tal, pero sí me forjé mucho. Entonces, después de terminar, mi primer trabajo, aparte de hacer cosas de producción en Publi, fue un programa que se llamaba Rico al Instante, en producción, en MediaPro. Vale, me suena de por ahí, sí. Y luego me fui a otro, que luego cancelaron, y luego me llamaron para hacer o sea, la Sexta llevaba la Liga y la Champions. Y entonces me llamaron para estar en el departamento de producción de transmisiones de fútbol. Con las unidades móviles y todo eso. Claro, pero es que como me lo dijeron fue de coña. O sea, me llaman y entonces me dicen, mira, necesitamos a una persona para hacer transmisiones. Que yo fútbol Que no te tampoco. interesaba mucho. O sea, yo era del Madrid, pero tampoco, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Pero como era algo que no había hecho nunca, yo puse cara de póker, dije, venga, vamos. Y entonces entré y yo estaba para ayudar a una compañera que la pobre estaba hasta arriba. Y claro, además me lo contó ella, Paula se llamaba, ¿cómo se llama? Que cuando le dijeron, viene una chica de publicidad a ayudar, claro, puso cara de, hostia, a ver a quién me traen. Y lo que no se imaginaba es que luego nos llamaban Pili y Mili a las dos. Súper amigas. Sí, y lo primero que me llega al poco o sea, me empiezan a explicar cómo llegaban las señales, las fibras, tal, o sea, me Sí. empiezan a explicar toda esa información. Y hubo un fin de semana, yo trabajaba de fines porque el fútbol era los fines, trabajamos
teníamos como 2 días libres y luego volvíamos y currabas los fines porque el Sí, yo programa... curraba de miércoles a domingo Claro, igual. y entonces la primera que me pasa es que se van todas las señales. O sea, hay un pifostio y entonces mi compañera quiso venir para suplirme a mí, pero yo le dije: "Paula, tengo que estar yo, si no me dejas, no te puedo ayudar, entonces, pues, estoy para nada". Entonces nuestra jefa le dijo: "Apártate, déjala a Sara, porque es la manera de yo aprender", ¿sabes? Porque Claro. yo estaba para ayudarla, porque ya no podía. Entonces, a partir de ahí hubo una conexión entre las 2 muy fuerte y entonces, bueno, nos veías en la redacción a las 2, que nos llamaban Pili Mili, a las 2, y me lo pasé fenomenal, aprendí muchísimo, iba a los campos con Susana Guasch, con la que me reí muchísimo, con la que aprendí, o sea, yo siempre digo que para mí la mejor escuela fue MediaPro. Y luego me fui a hacer, estuve unos meses en el programa en Televisión Española, que también subcontrataban a MediaPro, con Mariló Montero, Ujú. y luego me fui El a... por la mañana era ese. Sí, las mañanas, Sí. las mañanas. Y luego se creó Marca Televisión, que también fui para allá. Después de ahí me llamó Benito Zambrano para hacer con él lo de La voz dormida, ahí me cogí una excedencia, luego volví a Marca, de ahí pues estuve haciendo varias cosas en MediaPro y tal, también estuve en informativo, o sea, estuve haciendo varias cosas, y ya en Marca hubo pues un ERE, porque el canal no iba bien, salimos unos cuantos, y ahí es donde Maripaz dice: "Oye, la inversión de Estados Unidos Dame el la retorno. quiero de vuelta". Sí, sí, sí. Y entonces ya empecé con ella en La Joya y llevo, pues hemos hecho 15 años ahora. Y no has tenido intención entonces de volver ahí. ¿Has tenido a lo mejor alguna Alguna, tentativa? alguna por mi amor al cine, Sí, sí, lo que pasa es que yo soy muy familiar. ya. Entonces, como te dije, yo me he criado con mis abuelos. Mi abuelo murió este año pasado, mi abuela en el 2017, y tengo tanto apego familiar que yo de repente me imaginaba estar en el otro, porque no es que estés en Nueva York, que es un salto, a ver, Sí, sí, sí. estás en el otro lado, pero al final es un vuelo de 6 horas. Los Ángeles estás al otro lado del mundo. Entonces yo me imaginaba que podía pasarle algo a mis abuelos. Y no tenías 2 días de reacción. Ya, Entonces, y eso que para mí Los Ángeles forma parte de mi vida. Tengo allí a mi mejor amigo, tengo amigos allí todavía y es una ciudad a la que quiero, que me ha dado mucho, pero cómo se vive aquí, o sea, no hay otra, tenemos otra forma de vivir. O sea, pero vamos, que sí, alguna vez me lo he planteado, pero es ya, verdad que he pero aprendido mucho y aprendo mucho de Maripaz, que ahí sigo detrás. es que no es como irse a Londres tampoco. No, Que no ya por el... También el tema de la residencia en Estados Unidos es una cosa compleja, ¿no? Que si sales y luego entras, si no tienes la green card, ¿no? Entiendo que también hay mucha dificultad ahí de... a ver, es verdad que una vez entras, Hollywood es muy complicado, ¿eh? Una vez entras, es verdad que ya Tiene tracción, ¿no? tiene Tu carrera. tracción, una vez entras, pero entrar es muy jodido y muy complicado. Ya. Es verdad que hay mucha peli independiente que puedes entrar, ¿sabes? Crash, la peli de Crash de Sí. Paul Haggis, el cual yo he hablado con él, yo le tengo en roster, él vive en Roma, de Ah, hecho. sí. Yo tuve una reunión con él que fue, o sea, sus 2 Oscars ahí, que yo decía: "Paul, esta reunión no va a ir bien si esas 2 esas cosas doradas me están mirando, ¿eh?". Y hablar con alguien así, o sea, de una peli independiente como Crash, que marcó Claro. un hito, es algo que es envidiable. De hecho, él cuando me oyó hablar me dijo: "¿Tú eres española?". Porque no tenía nada de acento, no tengo nada de acento, y claro, le expliqué. Sí. Digo, además rodaste una escena de tu peli al lado de mi casa, en Westwood. Entonces me dijo: "Anda". Y digo: "Sí, sí". Entonces, para que veas. Qué Sí, o sea, bueno. a tu respuesta, a tu pregunta, sí, alguna vez he tenido Sí. tentativa, pero luego lo piensas y
y yo No. no. A ver, nosotros tenemos mucho amor. Tú tienes un amor por tu trabajo que se te nota desde el minuto uno que he hablado contigo. Yo también. Pero es verdad que el trabajo tiene un sitio en nuestra vida. O sea, a veces tenemos que saber un poquito la importancia de cada cosa. A mí a veces me cuesta, pero family first, siempre. Así Yo tengo que, family first. Te tengo que decir que cuando me fui a casar, mi marido le dijo a mi madre, por favor, cerciórate que en el vestido de novia no hay un bolsillo, porque Sara es capaz de poner ahí el móvil y en plena boda decir, espera un momento, un momento, un momento. Si el offline, sí. Sara es capaz, y es verdad que soy capaz. si ponerlo en modo avión en una caja fuerte. Yo, mira, con lo que hemos hablado de MediaPro, cuando yo estaba en marca yo tenía una compañera que cuando ella se iba, cuando yo entraba en el turno de fin de semana, ella pagaba el móvil. Yo no sé hacer eso. Es distinto cuando la empresa es tuya. Es distinto. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero yo en MediaPro, cuando tenía mis días libres, Tampoco. nunca apagué el móvil. Pero tienes un sentido del deber también distinto. Es un sentido de ver, pero aparte es que entiendo que a lo mejor puede pasar que cosas que yo deje a mis compañeros tengan alguna duda. Ya. Y puede pasar, y pasó, que alguna vez me llama, oye, perdona, que estás en tu día libre, que al final los días libres me reía, porque al final como sabían que yo era muy responsable, Sí, se aprovechaban también, y ¿no? alguna vez de mis días libres he ido a currar, Ya. ¿sabes? Y es verdad, o sea, llámame gilipollas por hacerlo, pero No, era como tengo esa parte de mí, ¿sabes? Que no lo puedo evitar. De hecho, hay producers de agencias que cuando me llaman y dicen, disculpa las horas, digo, no. Hablo de mí, que cada uno no, sí, en sí. su curro, en su forma de hacer las cosas, yo Claro. lo respeto muchísimo. Pero mi forma de ser es, yo voy a estar. Hmm. Es verdad, has dicho una frase muy cierta y esa es una cosa que hablo yo con mi marido, es cuando tú tienes algo tuyo, la cosa cambia. La cosa cambia. Si son las 9 de la noche, a mí me pasa igual con Tenco, con mi productora, y cuando estoy con un proyecto de director, que encima es, oye, es que mañana, por la mañana, y son las 9, han cambiado una reunión, la PPM, y tiene que ser a esta hora, y me tienes que dar una respuesta ahora para Yo he tenido que organizarlo. sacar un billete de tren a una compañera a las 11 de la noche, porque se le había olvidado contarme que venía Ya, y decirme, Sara, por Dios, lo siento muchísimo y tal. Y digo, no te preocupes, y hacerlo, o sea, lo que te digo es que aunque me suene repetitivo, forma parte de mí, lo has mamado en tu madre. lo he mamado. Y eso Y no... eso es Si así. tú lo ves desde 3 años, que tu madre está todo el día al teléfono porque tiene ese sentido de la responsabilidad, porque el negocio depende de ella, ¿no? Porque ya sé también que tu padre es el director financiero, ¿no? Fue, Fue. está jubilado. Bueno, Está pero el jubilado. negocio es familiar. Sí. Entonces, si tú eso lo has Pasa mamado siempre... que ella se crió en agencia, ¿eh? Ella empezó en agencia, ella ha estado 20 años en agencia, entonces ha mamado tanto la parte de agencia como la parte de productora. Entonces es algo que ella a mí siempre me ha, en el momento que yo empecé en publicidad ya de una forma más seria y más de año tras año, sí me dijo mucho él, la agencia hay que respetarla muchísimo, o sea, tienen un curro brutal, Ya, pero brutal, porque son, o sea, ganar clientes, y también nosotros como productora, ganar clientes es muy jodido, muy complicado, y perderlos mantenerlos. los pierdes así, Sí, sí, sí. pero ganarlos es muy jodido. Y ella tiene un sentido de la responsabilidad, un sentido del deber, que es verdad que eso me lo ha inculcado ella, es verdad que me crió ella, porque has dicho mi padre, él es su marido, pero él ha sido mi padre, yo no tuve padre, por eso me crié con mis abuelos, con mi madre y con mi tío. Vale. Entonces, o sea, yo he tenido el amor del cine por mi abuela y el amor de la producción por mi madre. Y por eso también tu madre tiene ese carácter. Sí, Súper emprendedor, súper responsable, sí, con un carácter fuerte, ¿verdad? sí, sí. Igual que mi tío, y lo quiero poner en valor, es otro bestia de la publicidad, que bien se sabe, es otro, él es agencia y es un coco de llevar la marca a otro nivel. O sea que gracias a Dios he tenido a dos leones, además os leo, dos leones en mi vida que me han hecho nutrirme de ellos,
para lo bueno y para lo malo. O sea, creo que de lo malo de los dos, yo soy otra generación e intento adaptarlo a lo bueno. Ellos dos lo dicen además también. Y entonces el poder criarme con dos fueras de serie, cada uno en su parcela, Claro. él en la parte de agencia, cuentas y ella en la parte de producción, creo que eso a mí me ha hecho mucho más fuerte en ese aspecto, porque me nutro de él y me nutro de ella. Y la última pregunta, que tiene que ver justo con lo que acabas de decir, de que como eres otra generación, has Sí. bebido de esas influencias de la generación anterior. Bajo tu punto de vista, ¿qué mejorarías en cuanto a la relación entre productoras y agencias, en cuanto a cosas que habitualmente a lo largo de todos estos años se han ido haciendo? ¿Cuál crees tú que puede ser una mejora sustancial para la industria en general? A ver, yo creo que unas cosas que se pueden mejorar es la transparencia, y a ver, entiéndame la palabra transparencia, porque esto se puede malinterpretar. Sí. Es verdad que las productoras a veces nos encontramos como que nosotros tenemos que decirle a los clientes lo que no quieren escuchar. Y yo creo que tú también te has encontrado con eso. Entonces, que las agencias también nos ayuden, Ujú. que no nos pasen la pelota, claro, cuando ves cosas de, hostias, pero como nadie ha dicho nada, como nadie ha levantado la mano, ¿sabes? Sí, de hecho, la agencia es el puente. Claro, entonces creo que también eso ayuda. También ayuda el hecho de a los creativos poder decirles, chicos, ahí está pasta. Que tú estás asintiendo. Es que hay veces donde te encuentras de, pero ¿cómo hay esta idea con este dinero? Claro. ¿Sabes? O sea, y claro, lo que tampoco quieres, porque al final lo que he dicho, las productoras comemos de las agencias. Tampoco quieres que los creativos, que son los que al final te escogen, Eso es, sí. seas el malo de la película por decir, no, no, es que esto, ¿cómo coño te lo hago? Con la pasta que hay y te toca ser el malo, Que no debería que ser el no malo, debería sino de es ser. como son hechos. Si no hay Claro, dinero, entonces, por eso creo que una de las cosas que se tiene que ayudar es al ser más transparentes, que yo me he encontrado, y cada vez creo que más, hay veces que no, pero yo me he encontrado ya varias veces que producción de agencia, si es verdad que te llama y te dice, a mí me ha pasado, Sara, hazme una estimación de esto, antes de, claro. o me ha pasado con famosos de, Sara, ¿tú qué tienes mano? Hay famosos que no hacen ciertas marcas, bancos, energéticas, me llaman a mí para decir, tú sabes y yo sé qué famosos hacen Claro. qué, para que no lo presenten en el pitch que ellos tengan para concursar, para ganar un cliente. Sí. Porque imagínate que ese cliente se enamora de ese famoso, Ya lo has prometido, ya está ya jodido. estás jodido, Mm. ¿sabes? Entonces, sí, por ejemplo, eso, o sea, yo creo que habrá productoras que lo digan, que es verdad que sí es verdad que te estás encontrando como que la agencia te viene y te dice, oye, hazme una estimación de cuánto costaría esto, para que los creativos o bajen un poco, lo bajen más o busquen otras opciones, ¿no? Claro. Eso ayuda. También yo creo el ayudar de que vayamos todos a una, que no vayan los creativos por un lado. Sí, que no sea un tiro y afloja. Sí, yo creo que eso también, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 completamente. Sí, 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 porque es verdad que hay muchas veces tensiones innecesarias y al final somos personas y siempre estamos negociando. Siempre estamos negociando y creo que hay muchas cosas que se pueden hablar previamente y hacer un trabajo cojonudo. yo soy siempre, tú has dicho la gran frase, que la digo siempre, tensiones innecesarias. Ya el rodaje es complejo de por sí, son Claro. muchas horas, va a haber cosas que van a ser tensas seguro, Ujú. pero intentemos prever, ¿sabes? Intentemos prever si hay algún problema. Yo le digo siempre a los equipos, por Dios, si hay algo que decir antes de PPM, hagámoslo ya. O sea, preveamos y digámoslo, Mm.
para que luego en rodaje no empecemos porque pierdes más tiempo en la tensión y discutiendo y se te va un tiempo precioso de rodaje. Ya ves tú. Que puedes tener a lo mejor una tensión previa y llegar a rodaje con que la agencia diga, me lo han dicho. Claro. Esto no lo vamos a poder hacer porque ya lo sabemos. O ya voy prevenido de que a lo mejor esto no lo voy a poder hacer. O sea, Sí, porque ajustar el nivel de expectativa siempre es importante. Si tú previamente puedes decir, oye, aquí puede haber un problema que podemos solucionarlo de esta manera, si no se avisa, ese problema surge, luego va a ser, ¿y cómo no habéis previsto esto? Y esto no puede ser. Y el director también enfadado porque es que ahora ya no tengo 10 minutos para rodar este último plano de esta manera y no sé qué. Sí. Efectivamente. Y yo he cometido ese error y por eso digo que yo siempre aprendo de mis errores. Soy muy autoexigente y me cabreo conmigo misma que siempre Maripaz me dice, no te puedes autocastigar. No te puedes Y cada vez lo voy llevando mejor, pero es verdad que cuando cometo errores, hostias, me jode. Pero es que el límite entre la autoexigencia, el perfeccionismo y el no castigarse se mezcla demasiado. Sí, Y es muy sí, difícil no es muy castigarse. difícil, es muy difícil. Y cada vez voy a menos, pero es verdad que soy muy de... No me gusta. O sea, me pongo muy nerviosa, me pongo muy tensa con eso, porque, joder, ¿cómo se me ha escapado esto? Tal, y digo, hostia, Sara, tal. Y luego es verdad que dices, coño, no te puedes poner así, lo que tienes que hacer es, vale, has cometido este error, ¿cómo puedes hacer para, primero, aprender de ello y solucionarlo después? O, eh, yo le he dicho, agencias, yo no me corto un pelo de decir, chicos, culpa mía. Y creo que eso me pongo en valor. Yo ahora mismo estoy en un punto de mi vida, medito mucho, que eso me ayuda mucho, creo, para esta profesión. Sí. Tener mi hueco de tranquilidad, ¿sabes? Como Sí, poner en guardar. conciencia todo. Sí. Y de hecho me lo decía mi compañero cuando hicimos la ENA Navidad de este año pasado, me lo dijo, dice, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Que te veo más calmada o qué? Sí, sí, o sea, ¿sabes? O sea, y entonces, Sí. claro, digo, es que aprendes y te vas, ¿sabes? Decir, o me enfoco en tirar y ver lo positivo y de tal, o me enfoco en cabrearme que no me soluciona nada. Y pierdo más el tiempo que otra cosa. A mí me pasa algo que yo me voy a aventurar a decirlo, no sé si te pasará a ti, creo que puede ser. Yo amo tanto mi profesión y le doy tanto valor a la profesión que al final, esto es algo que me di cuenta hace poco, me acabo identificando con eso. Entonces yo más que Antonio ser humano, padre, tal y cual, a veces soy Antonio el director, en mucho más porcentaje que en otras cosas. Entonces cuando cometemos un error profesional, al final nos castigamos mucho porque hemos fallado como ser humano, porque no hemos fallado en nuestra identidad. Sí. Y esa yo creo que es la clave por la cual yo me castigaba mucho. Y no sé si a ti eso es lo que te pasa. Sí, 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 o sea, yo me he autocastigado muy heavy de hasta ponerme a llorar y venirme Maripaz, que es mi mentora, y decirme, de ninguna manera, de ninguna manera. O Que no sea, has fallado como ser humano. efectivamente. Hace muchísimos años, en la carrera, yo tuve que hacer una entrevista a alguien a quien admiraba de periodista y admiraba, y lo digo en pasado porque murió Concha García Campoy, una periodista de toda la vida, maravillosa, majísima, profesional como la copa de un pino, y le hice una pregunta que fue, con todos los años que llevas, ¿crees que has aprendido todo? Y me dijo, no he llegado ni a la mitad. Eso dice mucho. Quien diga por muchos años que lleve que ha aprendido todo, es que no ha entendido nada de esta profesión. Y te estoy hablando periodista, pero al final todo se De todo. envuelve todo en las artes, Claro. en nuestro mundo de las artes. Y fue una frase que a mí me llegó y es verdad. Yo aprendo todos los días. Todos los días me llegue un guión nuevo. Cuando estoy mirando directores, cuando estoy mirando bobinas, cuando veo una agencia nueva, aprendo todos
los días. Todos los días hay algo que aprender. Y todos los días siempre tengo que aprender a, Sara, no te puedes autoexigir. Cuando pierdes un pitch, dices, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Sabes? Claro. Porque es una manera también, o sea, hay gente que es, bueno, voy a por el siguiente. Sí, voy por el siguiente, pero es, vale, lo he perdido, ¿qué cojo de aquí? ¿No? ¿Qué puedo coger de aquí para aprender de Y a ello? veces no es lo he perdido, es se lo ha llevado otro. Sí. Porque muchas veces hay cosas que no están en nuestro alcance. Claro. Y no podemos estar preocupados por lo que no podemos controlar. No, es así. Es así, o sea, no puedes, que sin quererlo lo quieres controlar todo. Ya, pero eso es otra de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Esas son otra cosa, sí, totalmente. Oye, Sara, pues muchas gracias. Ya ¿A ti? te ocupé una horita y 20. Bueno. No te quiero quitar mucho más No, tiempo. por Dios, me ha encantado a ti. la charla. Adiós. Ojalá que te haya dado... Muchísimo, de verdad. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti.